Y bueno, entonces, uno de los objetivos que tenemos planteados para nuestros proyectos será poder formar los puntos C y los puntos H de algunas de las funciones que, como mencionábamos, ya están funcionando y que las podemos relegar a este par de archivos e incluso separar de la manera que nosotros podamos irlos creciendo conforme se vayan dando las necesidades en cuestión de la programación. Por ejemplo, aquí tenemos tres funciones que originalmente hemos estado utilizando a lo largo de algunos de nuestros programas. Y por ejemplo, tenemos la función init GPIOS. En este caso es para inicializar los puertos. Entonces el objetivo es que nosotros podamos llamar primero las funciones de esta misma manera. Nuestro main se va a ver menos saturado y se va a ver un poquito más organizado porque tenemos el llamado de las funciones ya de manera muy específica. Si tuviéramos algún problema con alguno de estos eh, algoritmos o funciones, podemos revisarlo de manera independiente y solamente concentrarnos en eso sin que nos esté distrayendo el resto de la programación. Entonces, también ese es uno de los objetivos. En este caso, al llamar init GPIOS o GPIOS, obviamente tenemos nosotros que organizar y armar este programa. Menciono principalmente esta función porque los puertos pues es algo ya muy trabajado, ya muy conocido por todos ustedes, entonces les va a ser un poquito más fácil entender qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar primero en esta función de los GPIOs y ustedes van a darse cuenta que para poder trabajar o mandar llamar esa función se está utilizando aquí un header, el init gpio.h. En este header lo que vamos a encontrar primeramente tiene que ver con las bibliotecas necesarias para poder configurar los puertos, ¿sí? Entonces vamos a abrir el archivo y ver qué contiene. En este caso vamos a encontrar principalmente los headers del main.h y el header del 32F4XX, que como recordarán este último tiene que ver con prácticamente la nomenclatura de toda la arquitectura que se está manejando en el microcontrolador. Entonces, básicamente eso es lo que estamos manejando ahí. Y, luego podrían venir lo que son algunos defines o algunas definiciones o equivalencias de etiquetas con constantes. En este caso, aquí estamos nombrando el LED, por ejemplo, verde, que tenemos por ahí en la placa, como el equivalente de la etiqueta GPIO pin 13, ya que esa es la ubicación que físicamente tiene en cuestión de conexión con la arquitectura del microcontrolador en los puertos. Igual sucede con la etiqueta LED red, en donde tenemos esto para la terminal 14. Entonces, de aquí en adelante, yo en la programación llamaré LED green o LED red en vez de utilizar el término GPIO pin 13, GPIO pin 14, que si bien se pueden manejar, no me dicen claramente cuál es el propósito del uso de esa terminal en el exterior. Entonces, también es muy importante que vayamos identificando estas etiquetas en nuestro hardware y empecemos a trabajarlas de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que encontramos en el header. Recuerden que finalmente un programa en C tiene esta estructura. Yo podría escribir en la parte que está abajo prácticamente la función, pero esto nos permite dividir las actividades y agrupar un poquito mejor el código, organizarlo de tal suerte que yo pueda administrarlo mejor, controlarlo mejor y evitar conflictos o problemas a futuro. Si, por ejemplo, en este caso nos estamos dando cuenta que estamos utilizando solo los LEDs, pero justo es en estas funciones donde nosotros vamos a estar declarando cualquier otra funcionalidad con cualquier otra parte del puerto. Es decir, todo lo que tenga que ver con configuraciones de los GPIO, aquí en este par de documentos es donde se va a ver el código reflejado. Ahora vamos a abrir el init gpio.c
Y aquí es donde vamos a encontrar el concentrador de nuestro código. Noten que obviamente estamos mandando llamar la biblioteca o el header del init GPIO, justo el que acabamos de ver, ¿sí? Donde nos encontrábamos hace un momento. Entonces aquí tenemos declarado el main.h, como lo habíamos mencionado, el 32f4xx.h, la definición de las terminales y finalmente aquí tenemos el prototipado de la función. Recuerden que cuando prototipamos lo que estamos haciendo es declarar la existencia de la función y después viene el desglose y la construcción de la misma. Esa construcción la vamos a encontrar en el initgpio.c, ¿sí? Estos headers que estamos encontrando en el encabezado ya no son necesarios si nosotros los estamos considerando en el initgpio.h, ¿sí? De tal manera que nosotros los podemos comentar y ya no nos afectan. Regularmente hacemos esto al inicio cuando estamos verificando que toda la programación está quedando, que no tenemos ningún problema y ya finalmente los podemos eliminar y se los cedemos completamente al GPIO.h, ¿sí? Al final de cuentas, de ahí los vamos a extraer, de ahí se van a considerar y de ahí en adelante toman valor. Cuando nosotros estamos haciendo esta organización con los drivers, es muy probable que hagamos copias de parte de la información que cedimos al encabezado o al header. Aquí pueden ver una copia de ello. Entonces, esto finalmente después lo tendríamos que borrar, ya no lo necesitamos. Así fue como iniciamos la construcción de la configuración de los puertos en el punto C y lo que hicimos fue copiar parte de ese código y empezarlo a organizar en estos dos archivos. Entonces, le vamos dando forma poco a poco. Ya una vez que estas funciones las probamos, lo que está comentado ya lo podemos eliminar finalmente. Ya no lo necesitamos porque ya también está en el punto H. Recordarán que para el manejo de los puertos necesitamos el manejo de una estructura, que en este caso es el init structure, del cual me valgo para colocar los valores en los diferentes registros y que finalmente irán a parar a los registros físicos del hardware, utilizando la estructura init type dev, ¿sí? Bajo esta situación, a continuación tenemos lo que sería la construcción de la función, el void init GPOs, en donde, por ejemplo, estamos manejando la configuración del puerto para los dos LEDs. Si pueden dar cuenta de ello, aquí los tenemos y ya les estamos llamando con las mismas etiquetas que utilizamos previamente en el encabezado. Entonces, hay que usar esas etiquetas si las declaramos, ¿no? Si no, no tiene sentido que les estemos cambiando de nombre a las cosas. Y bueno, como pueden darse cuenta, los estamos configurando como salida, ya que para el propósito del ADC solamente los estamos utilizando como monitores de que se está haciendo la conversión. Y bueno, la otra configuración es salida como push-pull, tiene una velocidad de 25 MHz y no estamos utilizando ni pull-ups ni pull-downs, ¿de acuerdo? Y finalmente vaciamos la información a la estructura del GPIO. Obviamente, si el programa va creciendo, nosotros podemos ir incrementando la cantidad de funciones en este mismo documento. Este código que ahorita tengo comentado, por ejemplo, tendría la funcionalidad, vamos a retirarle los comentarios, para poder utilizar, en este caso, la terminal número 5 del puerto A como entrada para el convertidor de análogo a digital. Es decir, aquí ya salgo con esa terminal del microcontrolador hacia el exterior utilizando el ADC. Y bueno, podría ser una de las funciones, por supuesto. Y puede haber otras más. Quizás aquí tenga organizado la funcionalidad de otros pines en el código con otros propósitos, que bien podrían ser botones, actuadores, otro tipo de sensores, etcétera. Todo el código que tenga que ver con configuraciones de puerto, aquí se va concentrando y se van comentando las funcionalidades. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a ir estructurando los programas, de tal suerte que nuestro main cada vez quede un poquito más limpio en cuestión de código, ¿sí? Y solamente tengamos el código necesario y al final de cuentas solo estaríamos llamando las funciones de configuración o de inicialización de esta forma.
También conforme los programas se van haciendo un poquito más grandes, más complejos, también las funcionalidades que vamos concentrando, por ejemplo, aquí en el while, también se pueden ir separando. Entonces podríamos estar mandando llamar las funciones que finalmente podríamos dedicar a otro punto. Entonces, de esto que tenemos aquí del ADC, podríamos generar nosotros otro documento donde solamente estamos concentrando las conversiones y la colocación de la información en pantalla. Entonces, son algunos de los puntos que podemos manejar, ¿sí? Como pueden darse cuenta, tenemos también el par.6.h para lo que serían las interrupciones. Se los muestro rápidamente para que tengan una noción de cómo lo trabajamos, aunque ya está por ahí en las clases previas, ¿sí? Igual aquí estamos con el punto C. Este punto C tiene su punto H, aquí lo vemos. Podemos abrir el documento y revisar qué es lo que tiene el header. Entonces, aquí tendríamos nosotros en el include lo que sería el main.h, el archivo que tiene las etiquetas de todo el hardware, el f4xx.h, y por supuesto, como estamos usando el ADC, necesitaremos algunos puntos del ADC en la configuración de las interrupciones para configurar, obviamente, la interrupción del ADC. Tenemos el prototipado de la función de inicialización, y luego nos vamos al punto C, en donde encontraremos otro header, donde se hace, obviamente, el trabajo con el ADC, la biblioteca que ya hemos mencionado para las etiquetas del hardware y el main.h, que estas se pueden comentar porque ya las encontramos justo en el header de este programa para el manejo de las interrupciones. Entonces, a partir de aquí nosotros ya podemos seguir trabajando con el manejo de las interrupciones, ya que aquí estamos mandando llamar el header. Luego viene el uso de las estructuras para el vector de interrupciones y tenemos finalmente la habilitación o la configuración de las interrupciones a través de las funciones init-adc-interrupt, ¿no? En este caso, configuramos la actividad o la habilitación para el ADC y el manejo de la interrupción, las prioridades y finalmente el vaciado de esta información en los diversos registros. ¿De acuerdo? Y punto. Finalmente, a partir de aquí nosotros podemos continuar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Si vemos también, podemos tener separado el LCD. Igual tenemos nuestro código. Misma situación. Vamos a valernos de un header previamente, que es el init lcd.h. Aquí vamos a revisar el documento. Ya tenemos las bibliotecas que se requieren. Estas siempre son obligadas prácticamente para manipular nuestro hardware. Y bueno, se incluye aquí el .h y el -lcd.h, que son obviamente necesarios para la manipulación del LCD, que son propiamente los drivers de nuestra tarjeta. En este caso tendríamos la función init-lcd, que es la que estamos prototipando. Y por supuesto, tenemos que estos archivos, como ya están declarados, los podemos comentar y seguimos adelante en la construcción del programa. Esta inicialización de la LCD es la que originalmente teníamos para arrancar el LCD en los primeros ejercicios. Entonces, lo único que hicimos fue copiar el código, trasladarlo aquí a la función y concentrarlo. Así es de que cada vez que yo necesite manejar una inicialización de LCD, ya tengo mi punto H y mi punto C y simplemente los voy arrastrando al resto de mis programas. Ya sé que esto operativamente está trabajando, así es de que simplemente los voy añadiendo a mi proyecto. Esto me facilita la programación subsecuente, así es de que cada vez estoy desarrollando mis programas con más velocidad, con más facilidad, ya que todas estas partes las tengo probadas, ¿sí? En algún momento seguramente necesitaré hacer algún cambio en alguna de ellas. Entonces ya podría irme directamente a estas funciones que sé que específicamente tienen el código que yo deseo modificar. Entonces eso me va a permitir avanzar y trabajar conforme estamos desarrollando nuestra programación. Y nos permite ser más organizados y en caso de que haya algún problema o algún error,
también nos permite concentrarnos en ellos directamente en este par de archivos .c.h, ¿sí? Que propiamente les podemos llamar drivers, no lo son todavía, les faltan algunos detalles y ya veremos cuáles son algunos de esos detalles, pero prácticamente estamos en ese camino, ¿sí? Recuerden aquella frase de Napoleón, divide y vencerás, así es de que esta es una forma de organizar y atacar los proyectos con una mayor eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que yo esperaría que ustedes a partir de estos momentos ya empiecen a trabajar con sus programas, empiecen a organizarlos cada vez mejor, ¿de acuerdo? Comenzamos con nuestra presentación sobre el protocolo RC232. Y bueno, el estándar tiene 4 características principales que lo definen, que son las características eléctricas, en donde se habla principalmente de los parámetros en cuanto a niveles de voltaje de las señales. La parte mecánica, que tiene que ver con el formato que tendrán los conectores o que se utilizarán en el protocolo. Las características funcionales, en donde se establecen distintas funciones para cada una de las señales que estarán dentro de los conectores, cuál será su propósito en cada uno de ellos. Y en cuanto a las modalidades de conexión, digamos que tienen que ver con las funciones que les vamos a dar a esas señales. Es decir, bajo qué condiciones se van a establecer las comunicaciones hacia otros dispositivos y si habrá o no señales de control, cuáles serán. Y obviamente, pues este es un protocolo asíncrono, así es de que no hay una señal de reloj que nos ayude a estar manejando cada uno de los bits que estamos enviando, ¿sí? En cuestión de las características de los niveles de voltaje, encontraremos que pues las señales consideradas como ceros y unos tienen niveles de voltaje muy distintos. Aquí, por ejemplo, en el RC232 manejamos el 0 con voltajes positivos y el 1 con voltajes negativos. Para el 0 encontramos voltajes que van desde 5 hasta 15 volts para el emisor. En el caso del receptor, pues debe tener un ancho de voltaje un poquito más grande para soportar las caídas de voltaje. En este caso puede leer el 0 desde 3 volts y también puede haber altas en la transmisión. Entonces aquí estaría soportando hasta 25 volts. Recuerdo que este protocolo, para todos ustedes, pues es un protocolo que viene por ahí de finales de los 70, principios de los 80. Es un protocolo que se utilizó para comunicar las primeras computadoras vía telefónica y como recordarán, pues la mayoría de los cableados de los teléfonos pues eran en los famosos postes al aire, como todavía los tenemos por ahí. En algunos casos solamente que era alambre de cobre en su mayoría. Y entonces, pues el alambre de cobre, por el tendido que tiene, puede ser susceptible de interferencias. Entonces, esto podría provocar incluso alguna inductancia en alguno de los cables. Así es de que el hecho de que el receptor tenga esa capacidad de manejar voltajes inferiores o superiores al que se está transmitiendo, es con la intención de darle más capacidad al receptor para poder manejar los datos, ¿sí? Esos mismos voltajes que tenemos en cuestión de magnitud, los tenemos también en magnitud, pero del lado negativo, de tal suerte que así se define el 1, de menos 5 a menos 15 para el emisor y de menos 3 a menos 25 para el receptor. También hay señales de control, por supuesto, y estas señales de control para el caso de la desconexión u off, que es como se le maneja, son voltajes negativos y para el caso de la activación o el on, son positivos. Es dentro del mismo rango de voltajes de 5 a 25 volts o de 3 perdón, de 5 a 15 y de 3 a 25 volts, ¿sí? Que es lo que normalmente se trabaja en este protocolo. Obviamente el protocolo ahora se utiliza básicamente para conectarse de un sistema embebido a otro sistema embebido o de un sistema embebido a la computadora en distancias muy cortas, de tal suerte que en muchas de las ocasiones ni siquiera necesitamos un convertidor de voltajes. Regularmente trabajábamos con lógica TTL y utilizamos un adaptador para cambiar los voltajes.
Este adaptador es el MAX232, que es uno de los dispositivos que se utiliza ampliamente para cambiar los niveles de voltaje y poderse comunicar a una computadora, ya que la computadora también tiene una interfaz que recibe estos niveles de voltaje. Obviamente, si queremos trabajarlo a distancias mayores, pues la distancia que originalmente fue diseñada para el protocolo es de aproximadamente 3 metros. Entonces, digamos, esa es la capacidad que daban los cables en su momento y no se podía exceder esa distancia. Ahora, con la tecnología que tenemos y el cambio que ha habido también tecnológico con los cables, pues esto nos permite manejar distancias mayores. Así es de que eso no es un problema, ¿sí? Y como mencionábamos, ahora las distancias son más cortas y utilizamos una interfaz diferente y pues el MAX232 ya prácticamente no lo usamos, ¿sí? Aquí vemos un resumen de esos niveles de voltaje. Entonces, tenemos del lado positivo del 3 al 15 y del menos 3 al menos 15. Esto nos permite entonces entender claramente cuáles son nuestros niveles de voltaje y ver que hay un área que no está definida. Obviamente nos concentramos en el área central, que es de menos 3 volts a más 3 volts. No se sabe cuál es el estado que podría tomar alguno de los equipos. Así es de que es importante que estos niveles de voltaje no caigan. Aquí también es interesante que lo tengamos en cuenta, puesto que la alimentación de nuestro dispositivo es de 3 volts. Así es de que para nosotros a la salida de la USART tendríamos un 0 o un 1. Y este 0 pues serían 0 volts y el 1 serían 3 volts. Así es de que estamos justo dentro de ese margen. Si queremos comunicar el sistema del protocolo RC232 a un equipo que trabaje a 5 volts, necesitamos elevar el voltaje. Si queremos comunicarlo a una computadora, sí vamos a tener la necesidad de utilizar el MAX232 para la reconversión de niveles de voltaje, sobre todo que en la computadora sí se están utilizando eh, los voltajes altos, ¿no? En este caso de 3 a 15 y de menos 3 a 15. El MAX232 nos proporciona rangos de voltaje dentro de estos parámetros, así es de que es el idóneo. También mencionaré un poquito más adelante, hay otro dispositivo que nos permite hacer una conversión de RC232 a USB y eso es una interfaz que ahora se utiliza aún más para poder hacer comunicación con algún sistema embebido vía cable a través de la computadora, ya que muchas de las computadoras actuales no tienen obviamente el RC232, utilizan protocolos USB. Bien, esto en cuanto a los rangos de voltaje y para nuestro caso, ¿qué es lo que hay que hacer, verdad? En cuestión de conectores, pues lo tradicional era utilizar conectores tipo D, como los que estamos viendo aquí, y tenían diferentes nombres. Es el DA15, el DB25, DC37, DD50 y DE9. Los más usados para el protocolo RC232 o que predominaron en la década de los 80 fue el DB25 y el DE9, que posteriormente se le empezó a llamar también DB9. El orden de los conectores fue el orden en que empezaron a aparecer y a utilizarse con el protocolo. Finalmente, el que predominó fue el DE9 o DB9, como se le conoce hoy. En cuestión de las características mecánicas, pues hay una buena cantidad de conectores que los podemos encontrar principalmente para armarlos tipo arnés, en donde no es necesario tener un soporte mecánico como el caso de un PCB, pero también encontramos los conectores obviamente para el PCB, que son los que estamos mostrando en la imagen. Y encontramos obviamente hembras y machos según se requiera para el tipo de dispositivo. Aquí tenemos una tabla a manera de resumen de las conexiones para el DB25, donde vamos a encontrar en esta primera parte de la tabla de la terminal 1 a la terminal 13, donde se especifican los nombres, digamos, a manera de acrónimo de cada una de las funciones, en donde aparece en la columna la etiqueta EIA, que es el protocolo RC232 en Estados Unidos, y aparece el CCITT,
que es el protocolo RC232 europeo. ¿Sí? A continuación, en la siguiente columna, qué función tiene la terminal, si es salida o entrada, y luego cuál es la función que desempeña. Básicamente a nosotros nos interesa la transmisión y la recepción y vamos a dejar de lado lo que es el control, es decir, el handshake. No vamos a tener control, así es de que vamos a utilizar pocas terminales. Sin embargo, aún este conector es muy grande, pero es uno de los que se utilizaba, como ya lo habíamos mencionado previamente. Entonces aquí tenemos el resto de la lista de terminales, de la terminal 14 a la 25. Como pueden ver, son muchísimas terminales. Esto nos permitía tener mucho control sobre la transmisión de datos, de tal suerte que no solamente le avisábamos al otro equipo que le íbamos a enviar información, sino el otro equipo nos podía avisar si realmente podía tomarla en ese momento o tendríamos nosotros que esperar para reenviarla. Entonces, ahí hay una serie de señales que evitaban que la información se perdiera en el medio, simplemente porque alguno de los dos equipos no está atento o al pendiente a la recepción, ¿sí? Bueno, en el caso del protocolo de E9 o de este tipo de conector, se utilizan solo 9 terminales, todas con funciones específicas, excepto la terminal número 5, que es una señal de tierra. Todas las demás son señales que son parte pues del protocolo. Y aquí utilizaremos la terminal 2 y 3 para recepción y transmisión de datos. Y obviamente la señal de tierra. Existen otras terminales de control como son RTS y CTS que nos permiten hacer la petición de envío y otra el clear to send, es decir, avisar que ya estoy recibiendo la información. Entonces lo que hacemos es puentear estas dos señales para burlar el control del hardware y establecer el resto de la comunicación a través de solo la terminal de transmisión y recepción, lo que nos permitirá establecer una comunicación full duplex, ya que podremos transmitir y recibir de manera simultánea. Estos conectores en el mundo real, en la parte física, los encontraríamos con estas formas. Este sería un conector visto desde la PC, donde se señalan cada una de las conexiones. Aquí tenemos, por ejemplo, la terminal 1 en la parte superior izquierda, viendo así el conector de frente, y es un conector macho, como lo podemos observar. Quiere decir que en el lado del sistema embebido nosotros debemos de tener un conector hembra, ¿de acuerdo? Aquí es importante destacar que la terminal 2 y la 3 son las de recepción y transmisión y la terminal 5 la terminal de tierra. El resto de las terminales solamente las puentearíamos para poder establecer la comunicación sin control. Y bueno, en el caso de las primeras pruebas que nosotros haríamos, el conexionado de la transmisión y la recepción se tiene que hacer con cables cruzados. Es decir, en la PC, el RDX, que es el receptor, pues debe estar conectado con el transmisor del sistema embebido. A eso me refiero con cruzados. Y TX sería conectado con el RDX del sistema embebido, ¿sí? Es decir, RX con TX. A eso nos referimos con cruzado. En otro tipo de protocolos, pues tendríamos conectar RX con RX y TX con TX, ¿no? Aquí no, aquí es cruzado, para que lo tengan presente, nada más. Bueno, en la cuestión de protocolo de comunicación RC232, tenemos, por ejemplo, aquí la transmisión de la letra B, que en código ASCII es un 66 decimal, por supuesto. Tenemos la transformación a hexadecimal, que es un 42, y luego viene el formato binario. En este caso estaría mandando 0, 1, seguido de 4 ceros, luego viene un 1 y luego un 0. Aquí tenemos los 8 bits de transmisión de datos. ¿Cuál va a ser la velocidad de transmisión? Bueno, a esto se le conoce como baud rate. En este caso hablamos de bits por segundo, que significaría cuántos bits por segundo de tiempo voy a mandar. Regularmente para esto hay velocidades estándares. Las más comunes que se manejan son la de 4.800 bits por segundo, la de 9.600 bits por segundo o la de 19.200. Esas son las más comunes, pero se pueden hacer velocidades, se pueden utilizar velocidades más bajas o velocidades más altas.
dependiendo de las necesidades que se tengan en la comunicación. Bien, si ya vimos que podemos utilizar una velocidad, por ejemplo, de 9600 bits por segundo, ¿cuánto tardaría cada bit en cuestión de transmisión? Bueno, hay que hacer aquí la operación inversa para saber cuánto dura cada bit en cuestión de transmisión desde que inicia hasta que termina, y encontramos aquí que dura 104 microsegundos para velocidades de 9600 bits. Por lo tanto, iniciando el protocolo, aquí tenemos que el protocolo inicia con un estado alto, es decir, con un 1, y luego viene un flanco de bajada. En este flanco de bajada es donde propiamente se inicia la comunicación con el dispositivo receptor. Obviamente aquí lo estamos viendo como transmisor. Entonces venimos de un estado alto, viene un flanco de bajada. En ese momento se pone atención por parte del receptor para el inicio de la comunicación, y lo que debemos hacer nosotros a continuación es mandar un 0. A esto se le conoce como bit de inicio o start bit, el cual debe durar exactamente los 104 microsegundos de los que hablamos. A continuación tendría que enviar el bit menos significativo del dato que quiero transmitir, y seguido de él el bit 1, y así sucesivamente hasta concluir con el bit 7. Entonces aquí vemos en azul propiamente el dato, iniciando con el bit menos significativo y terminando con el bit más significativo, que sería nuestro bit número 7. No olvidemos que cada uno de estos bits mide exactamente lo mismo en tiempo, ¿sí? Para terminar el protocolo, lo terminamos con un 1, y es decir, regresamos la línea a su reposo original, y lo hacemos con un en bit o bit de parada, que es como se le conoce, también en estado alto. Y bueno, después de eso estamos listos para volver a hacer una comunicación, ¿sí? No olviden que los tiempos son idénticos para cada uno de los bits. Todos durarán 104 microsegundos, ¿de acuerdo? Y esto que acabamos de ver es obviamente para la transmisión de la información. Bien, para el caso de la recepción, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esta es la trama de datos que sabemos vamos a recibir. Como es una comunicación asíncrona, no hay una señal de reloj entre transmisor y receptor. Así es de que solamente se está enviando la información. Hay que estar pendiente de ella. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, como ya lo expusimos en la diapositiva previa, el estado de reposo original es un alto. En cuanto viene el flanco de bajada, se inicia la comunicación y lo que esperamos es un 0. Esto iniciaría la comunicación tal cual, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que después del flanco el start bit duraría 104 microsegundos. Para poder estar seguros de que es un start bit y no un bit falso o un dummy bit, como le conocemos también en cuestiones de comunicación, lo que tenemos que hacer es leer justo a la mitad del bit. Es decir, yo tendría que leer del flanco de bajada de la comunicación justo a los 52 microsegundos. ¿Por qué no leer el flanco justo en el flanco de bajada o justo en el flanco al final del start bit? Bueno, porque no sabríamos qué parte del flanco estaríamos leyendo. Entonces a nosotros nos interesa saber cuál es el bit que realmente se envió y cuál es su estado. Entonces, para asegurarlo, no hay nada mejor que leerlo exactamente a la mitad. Para poderlo hacer, como mencionábamos, hay que hacerlo a los 52 microsegundos después del flanco de bajada. Y lo que haremos de ahí en adelante es leer a la mitad de cada uno de estos bits para tener la certeza de que el dato que estoy tomando es el adecuado. Obviamente esto lo hace el receptor, esto lo hace nuestro hardware, pero hay que entender que así sucede. Y bueno, finalmente, dentro de este protocolo, lo que les mencionaba, hay otro tipo de adaptadores. Hay adaptadores de USB a RS232, lo cual nos permite pues, establecer una nueva comunicación con otro dispositivo que es el FTDI 232, que es un chip que se utiliza para la conversión del RC232 tradicional
hacia el protocolo USB y que lo podamos manejar por algún lenguaje de programación o alguna interfaz de software ya trabajada o que tengamos por ahí disponible para poder comunicarnos con estos equipos o para poder hacer algunas pruebas, ¿no? En lo que se desarrolla por allí el software para alguna plataforma en particular. Y obviamente vamos a encontrar diferentes longitudes para los cables de este tipo de conectores. Como pueden darse cuenta, pues no son unos cables muy largos, ¿sí? Pero sí lo suficiente para hacerlo de una manera muy cómoda entre el sistema embebido o algún otro dispositivo hacia el hardware de la PC. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta aquí. ¿No? ¿Todo bien? Profesor, Sí. si en mi caso mi computadora no tiene la entrada del RC232, ¿tendría que hacer alguna configuración extra o simplemente sería añadirle así un convertidor de USB a 232 y ya como si nada? Bueno, en este caso, lo que tendríamos que hacer es, ya sea una de dos cosas. Comprar una interfaz de las que ya nos venden de manera comercial, o en nuestro caso, como electrónicos, podemos buscar el FTDI 232, que es un chip que nos venden por ahí en línea, y sobre este chip lo podemos nosotros construir, que sería básicamente armar nuestro propio hardware para establecer la comunicación, ¿sí? Obviamente, por las condiciones en las que nos encontramos actualmente, pues no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, probablemente puedan hacer ustedes una prueba de una manera muy sencilla. El equipo que estamos trabajando, pues tiene más de una UART. Así es de que podrán configurar una o dos UART para transmitir del mismo chip a otra de las unidades y con esto completar el ejercicio. Y obviamente reflejar la información que están recibiendo o transmitiendo directamente en la pantalla. Así es de que eso no será problema con respecto al ejercicio que de esto derive. Preguntas. Okay. Solamente para recordarles, tienen ustedes aquí en el PDF, en la página que viene siendo 996, si no me equivoco, 965, perdón, el capítulo 30, ahí viene toda la información del del hardware del USA, que ya habíamos revisado incluso la clase anterior, una partecita, ¿verdad? Con esto del RC232 espero complementar la información. Esto es similar, lo que les acabo de dar en las diapositivas, es similar a lo que nos explican aquí en la hoja de datos con respecto a las señales. Obviamente nos enseña ambos casos, el síncrono y el asíncrono, y la recepción y la transmisión de la información, cómo se realiza. Un asunto aquí interesante que hay que manejar con el hardware es que habíamos leído que para poder establecer la comunicación, regularmente nosotros lo que hacemos es hacer unos cálculos en función de la velocidad que estamos trabajando en la USAR y la frecuencia de reloj del microcontrolador. Establecemos un valor que suele ser un valor entero que se aloja en los registros para definir la velocidad tanto de transmisión como de recepción. En este caso, también vamos a encontrar que podemos manejar una parte decimal para ser más exactos en la comunicación en cuestión del baud rate. Así es de que por aquí el fabricante nos presenta una formulita en donde en base a esta fórmula nosotros determinamos cuál es la tasa de transferencia que nosotros deseamos manejar y cuál será el valor que nosotros necesitamos colocar en el registro para establecer dicha velocidad, ¿sí? Y bueno, eso es parte del resto de la información que nos proporciona por aquí la USA. Hay algo más que comentar, por ejemplo, en el caso de la comunicación RS-232, la que acabamos de ver en la presentación, nos da la posibilidad de manejar una transmisión de 8 bits, pero el protocolo RC232 además puede agregar un bit de paridad.
Este bit de paridad nos permite saber si la información que se envió del lado del receptor, una vez que se recibe, es correcta o no. Pero no nos puede servir para corregir la información, simplemente para indicar que está correcta o incorrecta. Si está incorrecta, bueno, al menos podríamos, a través del mismo protocolo, bajo una señalización de datos de control, solicitarle al transmisor que nos vuelva a enviar la información. Al menos de esta forma podríamos recuperar la información que consideramos errónea, ¿sí? Que bueno, regularmente estos errores en la paridad a través de las líneas de transmisión, pues puede ser por alguna inductancia o por alguna interferencia electromagnética. Que son algunas de las cosas que habría que cuidar, sobre todo en este tipo de protocolos, ¿no? Y bueno, como menciona el punto 30.3.8, también aquí vemos lo que es la configuración para el protocolo LIN, que lo mencioné en la clase anterior. Se utiliza en algunas aplicaciones, principalmente en el área automotriz. Continental lo utiliza mucho, Bosch también, para comunicarse con muchos de los dispositivos que son, en este caso, periféricos a su CPU, que viene siendo la famosa computadora del automóvil. Y bueno, nos establece por aquí cómo manejamos lo que sería la comunicación HAL duplex con un solo cable, es decir, o transmito o recibo, o también puedo hacer la full duplex, que es el caso de lo que estamos por hacer nosotros, comunicación bidireccional simultánea, puedo transmitir y recibir simultáneamente sin problema, ¿no? Y bueno, la USART se puede usar también para otros protocolos de comunicación, como es el Smart Card, para leer por ahí algunas memorias, como las que se utilizan en los celulares para extraer obviamente información o para grabar información en ellos, ¿no? Y el protocolo IRDA para el manejo de infrarrojo, como tipo control remoto. Y otra posibilidad para ir tomando toda esta información que está llegando por la USA y alojarla en memoria, que nos permitirá pues almacenar una buena cantidad de información y después, si lo que deseamos es guardarla en algún dispositivo, pues de la memoria la vamos enviando directamente a estas memorias, como puede ser una memoria USB, una SD card, o simplemente si se trata de un banco de información como una tabla de datos y lo que necesitamos es tratarla, pues entonces vendrá el proceso directamente en memoria con esta información, ¿no? También se puede manejar el handshake a través de esta USA que viene aquí en el micro, de tal suerte que podamos darle esas señales de control. Y bueno, en este caso en particular, pueden observar el proyecto, ya tiene los puntos C que habíamos estado utilizando, el del ADC, el del GPIO, el de las interrupciones, el del LCD, y aquí viene el nuevo, el USA. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, el main, pues en el main nosotros ya tenemos nuestras funciones que previamente habíamos trabajado y solamente estoy omitiendo para este ejercicio el ADC, ya que no es mi propósito en este momento combinar ambos hardware, ¿sí? Pero el ADC obviamente ya lo trabajé. Quiere decir que ustedes abrirían su proyecto previo una vez que ya hayan hecho el par.c.h y podrán continuar con la USAR, ¿de acuerdo? Todo lo que manejamos de la USAR, pues obviamente ya lo podemos comentar, no lo vamos a necesitar y solamente estaríamos trabajando directamente con la USAR. Entonces, lo primero será pertinente que nosotros busquemos en los drivers cuáles son las funciones de las cuales yo puedo disponer, que el fabricante pues ya construyó. Vamos a ver qué podemos echarle mano, ¿no? Entonces, recuerden que siempre tenemos por aquí información referente a cómo usar este driver. Entonces, aquí nos va marcando incluso los pasos, ¿sí? El primero de ellos que nos indica es habilitar la señal de reloj para el caso de la USA, ¿sí? O de la UART, lo que ustedes determinen. Obviamente, como observamos en el diagrama, en la hoja de datos, vimos que había unos USART a la izquierda y unas UART a la derecha. Entonces, también recuerden que tenemos ahí unos buses que están conectados
a través del puente de comunicación para la cuestión de datos y las señales de reloj. Así es de que algunos están en el APB1 y otros estarán en el APB2. Es importante revisar cuál es el que estamos activando. A continuación, nos sugiere que dependiendo del modo de operación de la USAR, nosotros habilitemos la señal de reloj para el GPIO y establezcamos cuál será la terminal para la transmisión y la recepción. Como esta unidad también nos permite manejar el handshake, pues obviamente tendremos ahí las terminales CTS y RTS para la manipulación del control. Hay que configurar a continuación lo que sería la función alterna para los pines. Recuerden que estamos utilizando en este caso las terminales del puerto como funciones alternas y la función alterna será transmisión o recepción. Así es de que a través de ellas habrá que configurar. Y hay posibilidad de utilizar aquí pull up o pull down. De acuerdo al protocolo, lo que revisamos nosotros en las diapositivas, el estado de reposo es en alto. Por lo tanto, aquí nos conviene un pull up en cuestión de configuración, que es para mantener la terminal en reposo, es decir, que no hay comunicación de manera permanente cuando nos esté estableciendo la transmisión de datos. A continuación hay que establecer lo que sería el baud rate, el tipo de dato que vamos a manejar, es decir, la longitud del dato, si son los 8 bits o son menos, si hay un bit de parada o son 2, el protocolo permite también trabajar con 2 bits de parada, el bit de paridad, si se va a utilizar o no, y si habrá control de hardware, es decir, si habrá el handshake para la comunicación. En el siguiente paso nos pide aquí establecer el modo síncrono o asíncrono, según se requiera. Y luego vendrá lo que es la configuración del manejo de las interrupciones. Y finalmente, si ustedes lo desean, el uso del DMA. Que eso lo vamos a hacer también en otro ejercicio. Espero que pueda ser la siguiente clase, si todo sale bien hasta aquí, ¿no? Continuamos con la habilitación de la USA. Es decir, ya hicimos toda la configuración, pero eso no significa que ya está funcionando. En el caso de que se haya habilitado el DMA, también es importante activarlo en este momento. Y bueno, ya depende de los otros protocolos que ustedes estén trabajando. Si es Lean, si es a través de IRDA o SmartCard, hacerlo pertinente, ¿no? Bueno, estas son las instrucciones que nos da el driver. Prácticamente son los pasos que yo necesito para activar el USA, ¿de acuerdo? Y si quiero ver el concentrado de las funciones que se manejan en la USA, puedo ir directamente al header, abrir el documento, irme casi hasta el final del controlador. Y aquí encontramos prácticamente todas las funciones que tiene este driver. Entonces aquí encontramos una función de inicialización, es decir, esto pone en reset prácticamente la USAR, que son las condiciones en las que nos encontramos en este momento, al momento de arrancar. Viene la inicialización de la USAR, hay que ver dentro de la función qué es lo que se está inicializando. Tenemos una función que inicializa la estructura de la USA, otra que inicializa la función de reloj, otro que inicializa la estructura del reloj, una función que permite habilitar el USA, la que establece la preescala para la señal de reloj de la USA, una más para manejar lo que sería el sampling, una más para manejar si vamos a manejar un bit de parada o dos. Luego tenemos la función de envío de datos, la función de recepción, funciones de comunicación donde establecemos incluso direcciones, el que el micro despierte una vez que se está haciendo una transmisión de datos o una recepción. El manejo para los protocolos Lean,
comunicación HAL duplex, comunicaciones con la Smart Card, con el protocolo IRDA, transferencia de MA, o con lo que sería el manejo de interrupciones. Entonces, prácticamente estas son las funciones que yo tengo ya aquí dispuestas para empezar a establecer mi configuración. Entonces, partimos justo de todo esto para empezar a programar. ¿Sí? Yendo al código en el main, obviamente ya con esta nueva organización que estamos manejando, pues necesitaré crear mi punto H de la USA, que sería lo nuevo en este proyecto. Y partimos de aquí para empezar a hacer la configuración de la USA. Así es de que vamos directamente a ese archivo y vamos a ver qué contiene. Como ya sabemos, vienen las dos primeras bibliotecas que se utilizan, que hemos visto también en los otros archivos. En este caso mandamos llamar el driver que nos proporciona el fabricante para el manejo de la tarjeta y obviamente el manejador de interrupciones. Y hacemos el prototipado de nuestra función para la inicialización del user. A continuación nos vamos al punto C, que es donde vamos a construir nosotros propiamente el programa. Se van a dar cuenta que no es muy grande. Estos 3 bibliotecas ya se usaron, ¿verdad? Ya partimos de nuestro punto H de inicialización. Y efectivamente, como lo había mencionado por ahí, Sofía, la estructura que vamos a utilizar para manejar los datos, ¿verdad? La configuración de la user, aquí la tenemos en una sola pantalla prácticamente. Así es de que construimos la función. Lo primero que hay que hacer es habilitar la señal de reloj para la user. En este caso vamos a utilizar la user 1 para el ejercicio y este se encuentra en el APB2. Y lo que hay que hacer aquí es habilitar la señal de reloj hacia el dispositivo para obviamente poder establecer la configuración y que esté funcionando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en cuestión de la configuración vamos a hacer una transmisión de 9600 bits por segundo. Vamos a manejar un ancho de 8 bits, donde cotejamos nosotros estas etiquetas, podemos revisarlo. Estas etiquetas forman parte de la USA.h y obviamente en esta modalidad de comunicación solamente podemos transmitir 8 o 9 bits. Cuando son 8 solamente hablamos de datos y cuando hablamos de 9 hablamos de los datos más el bit de paridad, ¿de acuerdo? Ahí es donde podemos nosotros consultar otras etiquetas que pueden usar en la configuración, como es en el caso de la USA Stop Bits, que son los bits separada. Aquí podemos usar 1 o 2 bits, que es lo tradicional. Como aquí la unidad me permite manejar comunicaciones en cuestión de mucha precisión, porque puedo manejar decimales para establecer la velocidad de comunicación, pues también se me permite manejar medio bit de parada o 1.5 bits de parada, dependiendo de lo que quieran hacer ustedes en cuestión de comunicación, ¿va? Bueno, regresamos al usar.c. A continuación, le establecemos que queremos manejar un bit de parada, que no quiero manejar bit de paridad, que no quiero manejar flujo de control, es decir, retiro el handshake, solamente me interesa transmitir y recibir datos, y le indicamos en la user que quiero manejar el modo de transmisión y recepción de información, ¿sí? Que todos estos datos que estoy vaciando en la estructura finalmente vayan hacia los registros. Entonces, como pueden ver, es básicamente la misma configuración en cuestión de seguimiento como lo ha sido para el caso del ADC. Así es de que esto no es muy complicado, solamente hay que estar revisando las estructuras, las configuraciones y las funciones de las cuales podemos echar mano para establecer la configuración, ¿va? La siguiente instrucción que tenemos por aquí
tiene que ver con la puesta en funcionamiento de la USAR. Es decir, en este momento estamos ya estableciendo nosotros la operatividad de la unidad. Quiere decir que ya podemos utilizarla para transmitir y recibir información. A continuación, estaríamos habilitando las interrupciones. Esto lo hacemos a través de una función que se llama usar-it, que como vimos están dentro del driver del microcontrolador. Y finalmente inicializamos las interrupciones, donde obviamente tenemos que hacer una configuración de ellos. Lo que estamos haciendo en itconfig es definir cuál será la bandera que yo quiero utilizar para manejar una interrupción, ¿sí? En la siguiente función, lo que yo voy a hacer es definir la prioridad de las interrupciones, así como la configuración, que en este caso tendrá la interrupción. Como recordarán, nosotros ya teníamos un punto H y un punto C para el manejo de las interrupciones. De hecho, aquí están viendo todavía el manejo de la interrupción para la ADC. Aquí abajo tendríamos lo propio para el manejo de las interrupciones para la USAR. En este caso, pueden darse cuenta que estoy habilitando la USAR 1 para el manejo de las interrupciones. Y bueno, prácticamente estoy habilitándolas y también estoy indicando cuál es la prioridad o subprioridad que podrían tener. En este caso establezco valores diferentes a los de la ADC para que no haya ninguna interferencia en cuestión de interrupciones o simplemente darle más prioridad a la UART en este caso, que es el ejercicio que nos compete. Como anulamos el uso del ADC, obviamente esto no tendrá ninguna implicación. Y bueno, la configuración es idéntica, solamente establecemos que es para la USAR, ¿sí? Y entonces, pues prácticamente la configuración de la USAR ya la tenemos, ya la terminamos. Y podríamos nosotros con esto decir que ya finalizamos la inicialización de la UART. Por lo tanto, cuando yo esté en el main, lo único que tendré que hacer es establecer el header del init USAR y, por supuesto, mandar llamar la función. Y de esta manera ya estamos arrancando la USAR. Quiere decir que en el ejercicio, pues ya puedo hacer uso yo de la transmisión o la recepción de la información. En este caso, también utilizaríamos un retardo de 2 segundos entre lo que sería la transmisión de un dato y otro. Obviamente pueden reducir el tiempo. Este es solamente un ejemplo. Y aquí van a encontrar un par de whiles. Este tipo de funciones las vamos a utilizar para asegurarnos que efectivamente se hizo la transmisión de un dato. Primero, vamos a verificar a través de esta función cuál es el estado que tiene una de las banderas. En este caso es la bandera TC de transmisión completa por parte de la USA. Vemos que esté desocupada y entonces podemos nosotros enviar un dato. Y bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es enviar una H. Es la siguiente función. Usamos la función usat_sendara y en este caso le especifico solamente cuál es la unidad que voy a utilizar para la transmisión del dato y especifico cuál es el carácter que yo quiero enviar. Recuerden que como estoy enviando 8 bits, solamente puedo enviar un carácter. Si quieren enviar una cadena, pues tengo que hacerlo carácter por carácter. La siguiente función que aparece aquí, que es un while, nos permite hacer la transmisión. Es decir, una cosa es que yo coloque el carácter y otra que verifique que efectivamente la comunicación ya se realizó. Nuevamente voy a volver a revisar por aquí la bandera de transmisión y en ese momento ya estoy listo para esperar y volver a hacer otra comunicación. Como esto está encerrado en un ciclo infinito, pues estaría mandando constantemente la letra H. Ahora lo que yo esperaría pues es que ustedes manden una cadena de datos y obviamente hay que generar ese arreglo para poder mandar la información, ¿sí? Por supuesto que aquí lo que no vemos es qué pasa cuando estoy recibiendo. Bueno, pues como habilitamos las interrupciones para la USA,
pues ahora tengo que ir a ver mi código en el vector de interrupciones para ver qué es lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros nos vamos al proyecto y vemos el archivo donde se manejan las interrupciones, que es el driver propiamente, el STM32F4XX-IT, que tenemos por ahí en la carpeta source. La abrimos y en esta carpetita nosotros vamos a abrir el archivo y vamos a ver cómo se dio de alta, en este caso, la interrupción. Van a observar que tenemos declarada una variable, que es donde vamos a alojar, en este caso, el dato de la USA. Tiene el tamaño de un registro de 16 bits. Obviamente, por si queremos manejar una comunicación de 9, esto es lo pertinente. Si están seguros que solamente van a manejar 8 bits, no hay ningún problema, denle ese tamaño a la variable. Y bueno, estamos declarando la variable del tipo volátil, es decir, que se queda en RAM. Y aquí en la función de la interrupción que nosotros construimos, recuerden que siempre vamos a manejar el --IRQ handler para indicar que es el manejador de la solicitud de interrupción y solamente le damos el nombre de la unidad que estamos usando. Por aquí también tenemos el caso del ADC, solamente para que observen la coincidencia entre las funciones y obviamente pues nos interesa manejar la interrupción para la USA y también voy a utilizar en este caso un LED como monitor para saber que la información ya llegó a la USA. En este caso utilizaremos el LED rojo, ya que para el caso del ADC se utilizó el LED verde. Y bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es invertir el estado de LED una vez que se haya presentado la interrupción y a continuación vamos a verificar que efectivamente la bandera de recepción fue la que se activó y si es así, tomaremos a través de una función que se conoce como user_receive_data la recepción del dato y lo vamos a pasar directamente a la variable. Y entonces esa data user ya la puedo colocar por ahí en pantalla si es de mi interés. Entonces debo de generar un código para esto y aquí es donde habilitamos esta función. Utilizamos el printf y escribimos en pantalla UART1 igual y establecemos cuál será el carácter que llegó. ¿Sí? En este caso, observen que estoy utilizando %C en el printf, que convierte obviamente el carácter que estoy manejando, que viene en formato hexadecimal, a código ASCII para poderlo observar tranquilamente en la pantalla. ¿Sí?